Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Cinco milagros por una necesidad. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. El capítulo 20 nos va a inspirar los primeros versículos, los 11 primeros versículos de esta historia conocida en la palabra de Dios y que vamos a predicar en este momento. Muy atentos ustedes, y Dios tenga la apertura de la tierra, Señor, desde los cielos y desde los cielos en la tierra, una provisión generosa de tus milagros a partir de este momento. Por aquellos días, Ezequías, capítulo 20 del segundo libro de Reyes, dice que por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías al patio central cuando le llegó la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de sus antepasados David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad lo libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanara? ¿Y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías le contestó: esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Es fácil que la sombra extienda 10 peldaños, replicó Isaías. Pero que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y él hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Amén a la palabra de Dios. Denle un aplauso grande, prepare su corazón y su mente porque vamos a recibir 5 milagros por una necesidad. Piensa en este momento cuál es una gran necesidad de esta nación. Con seguridad todos tenemos en mente una muy clara. ¿Cuál es la gran necesidad en este momento en el mundo entero? Todos seguramente tenemos una en mente. ¿Cuál es la necesidad que tenemos personal? Seguramente hay muchas necesidades en mente, pero vamos a hablar de una necesidad. Y en el caso de este hombre, de Ezequías, rey de Judá, un hombre que había hecho lo correcto delante de Dios, y él mismo le puede hablar a Dios y decirle: yo he sido un hombre íntegro, te he honrado, te he glorificado. Soy un hombre, entre otras cosas, muy joven. Y me ha venido una enfermedad mortal. Tanto que el profeta le dice: pon tu casa en orden porque vas a morir. Dios siempre le anuncia a los suyos lo que va a pasar para que ellos pongan todo en orden. Y obviamente este hombre que venía de hacer lo correcto delante de Dios necesita un milagro. Hay muchas personas que necesitan milagros porque están apartadas de Dios. Y obviamente eso necesita de muchos milagros. Pero hay gente que está haciendo lo que Dios dice hace muchos años,
pero tiene necesidades en donde no han habido milagros. Alguien identifíquese con eso. Porque si usted está en este momento diciendo, Señor, por años yo he estado haciendo lo que tú dices, diciendo lo que tú me hablas, obrando como tú quieres, teniendo en cuenta lo que me has dicho, haciendo el trabajo que tú me has mandado, pero necesito, Señor, un milagro que hace rato no veo. Y Dios hoy te responde y te dice, no, vienen 5 milagros. Alguien prepárese en el nombre de Jesús. Y muy atentos. Recuerde que Dios tiene el deseo de moverse entre su pueblo y su pueblo necesita manifestar, tener claras las necesidades para que Dios con su generosidad pueda manifestarse poderosamente. Recuerde que cuando los seres humanos tenemos necesidades, la gente se vuelve egoísta, pero cuando nosotros tenemos necesidades delante de Dios, Él se vuelve generoso. ¿Alguien entiende quién es Dios? ¿Alguien está entendiendo por qué Dios a veces requiere de una necesidad muy grande para que venga a operar el poder divino? El Dios Todopoderoso busca desde los cielos gente con fe para usarla con prodigios y milagros. Y a través de las necesidades, Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas. Las necesidades son solo argumentos necesarios para que Cristo muestre su poder. Si nosotros vemos en las Escrituras, Cristo respondía con milagros a todas las necesidades. Él podía hacer otra cosa. Él podía instalar una empresa pesquera, una empresa de maderas, una empresa de carpintería, podría abrir sucursales, hubiera podido instalar, el negocio que usted quiera, una venta de lana, todo lo que usted se pueda imaginar, una flotilla de camellos, todo lo que usted quiera imaginarse de la época. Podía haberlo hecho y decirles, mire, ¿saben qué? Si quieren comer bien, trabajen 3 años y comerán bien en sus casas. Él podía hacerlo y de hecho que eso es lo que se debe hacer. Pero muchas veces cuando vio la gente necesitada de la palabra, pero apareció una necesidad como tener que alimentar a 5,000, él simplemente dio la orden y se produjo un milagro. ¿Alguien está entendiendo esto? Dios no va a hacer milagros quizás donde usted puede hacer obras, pero Dios va a hacer milagros donde sabe que hay grandes necesidades. Un milagro no responde solo a que alguien necesite algo. Ese algo tiene que ser mucho más grande como para necesitar una fe que produzca un milagro como respuesta. ¿De qué estás hablando, pastor? ¿Cómo así? Mira esto. Un milagro es la evidencia terrenal de la existencia de Dios. Yo soy un milagro, usted también lo es. Los niños que nacen todos los días son un milagro y ahora sí que van a ser un milagro, para que los dejen nacer. Pero recuerde una cosa, que siempre que vino una amenaza contra los niños, hubo algo importante, es porque algo muy poderoso espiritualmente iba a suceder. Sucedió cuando iban a ser Jesús, sucedió cuando iban a ser Moisés. Es decir, vienen tiempos en donde va a existir un poder sobrenatural en esta tierra, pero no de desastres como algunos buscan, porque seguramente vendrán, porque lo malo terminará extinguiendo lo malo. Pero el poder de Dios vendrá a hacer milagros y prodigios. Por eso las amenazas contra los niños, que no nazcan los niños, que mueran. Hay gente, lamentablemente, que no conoce sino el concepto, no del placer, porque ni siquiera eso es placer, sino de la distracción con su mente, con sus genitales, con sus emociones y con los corazones de los demás. Pues obviamente aplaude este tipo de cosas. Pero es importante entender que cuando eso sucede es porque Dios va a hacer algo más poderoso.
Y viene la manifestación gloriosa de Dios, porque un milagro es la evidencia terrenal de la existencia de Dios. La gente que cree en que Dios hace milagros con las necesidades, verá en cada necesidad un milagro. La enfermedad de este hombre, que era creyente, además era rey, que además se convirtió en una seguidilla de milagros, usted puede entender y aprender qué es lo que pasa en medio de una necesidad de una persona creyente. Por muchos años se creyó que tener bendición era la ausencia de necesidades, pero hoy estamos entendiendo que el mundo produce una aflicción, pero que confíen, con fe se vence a ese mundo de aflicción. Prepararnos para ser mejores, no buenos sino mejores, eso marcará la diferencia y producirá un gran milagro. Este hombre hizo algo muy importante para producir el primer milagro. Es que oír a Dios no es una tarea tan fácil. Hoy en día la gente puede ser ligera diciendo Dios me dijo, Dios me habló, y yo no lo pongo en duda. Pero quiero que entienda que para que eso suceda tiene que suceder un milagro. Y para que suceda un milagro usted tiene que tener una necesidad acompañada de una fe más grande que la misma necesidad. Este hombre llamado Ezequías dice que se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Escuche esto. Inmediatamente cuando entra en esa gravedad, en ese gran problema, empieza a suceder algo muy importante, y es que hasta ahí este hombre había tenido una relación por medio del profeta con Dios. Hay gente que tiene relación con Dios por medio de las prédicas. La gente hoy dice yo escucho prédicas, y tienen una relación con Dios por medio de las prédicas. Y este hombre lo hacía por medio del profeta. Algunos también lo hacen por medio de sus profetas, por medio de las personas que los guían, y para eso estamos, para poder llevar la palabra de Dios. Pero eso no quita y eso no reemplaza, entiéndase bien, ni lo quita ni lo reemplaza, que usted no pueda tener una relación con Dios, y eso es un milagro. Recuerda bien que en este momento Dios está produciendo una necesidad en el mundo, en la nación y en su corazón, para que obre un milagro de comunicación. El primer milagro que Dios quiere obrar es en la comunicación. Dios es experto en comunicaciones. Es la tarea de Él, es el gran comunicador por excelencia. Es el que lleva las noticias, es el que trajo las buenas nuevas del reino de los cielos, el que la proclamó y nos hizo proclamadores de su reino, predicadores de su evangelio. Entonces, cuando Dios ve una necesidad, utiliza la comunicación. Hoy la gente tiene una necesidad y utiliza la introspección. No quiere hablar, no quiere que se le note, no quiere que nadie se entere. Porque hoy solamente tiene que mostrarse lo que produce, lo que hace famoso a alguien. Pero nadie quiere mostrar el dolor que siente. Nadie quiere decirle al otro lo mal que pasa. Nadie quiere decir, estoy enfermo. Es más, cuando se publica, pareciera que estuviera manipulando una situación. Este hombre no lo publicó, no lo hizo saber a todo el pueblo. Él simplemente hizo algo que usted y yo debemos hacer en medio de una necesidad. Primer milagro. Empiece a oír a Dios. Es que oír a Dios es una cosa extraordinaria. Y Dios pone ese milagro todos los días y a toda hora listo. Alguien está entendiendo esto, ya vi que usted lo entendió, y levántese, póngase de pie, alabe al Señor y diga, Señor, gracias. Porque cuando tú buscas que yo me comunique contigo y tú lo haces, eso es un milagro. Eso no es siempre ni en todo el mundo. Pasa contigo, porque Dios nos va a mostrar cosas extraordinarias solo cuando entremos en contacto con Él. Isaías recibe una palabra de Dios para el rey y se la transmite. Dice, venga, yo le traigo aquí un mensaje. Y le dice, mire, aquí va el tema. Pero de inmediato este hombre, ¿sabe qué hace?
Él dice, Señor, pero tú sabes quién soy, tú sabes qué es lo que hay en mi corazón. Inmediatamente se puso en contacto, no con el profeta, sino con Dios. Cada vez que tengas una necesidad, busca a Dios primero para que se obre un milagro primero. Cuando tú buscas a Dios en la necesidad, no por necesidad, sino en la necesidad, lo primero que hace Dios es producir un milagro de comunicación. Por eso, cuando la gente tiene necesidad, busca a Dios. Pero Dios no quiere que lo busques por la necesidad, sino en la necesidad para que se produzca un milagro. Ahí está la diferencia entre responder Dios a una necesidad y responderle Dios por la necesidad. Muchos se quedan esperando la respuesta de Dios por la necesidad, porque esa es la motivación incorrecta. Lo que debes hacer es buscar a Dios en la necesidad para que Dios responda con la comunicación. Yo sé que muchos quisiéramos que clamáramos a Dios y Dios respondiera de una vez y respondiera en lo que necesitamos. Pero Dios no responde en lo que necesitamos. Dios responde en el oído de la persona. Dios le habla para que después se produzca el milagro. Porque en sí el gran milagro es que tú lo escuches. El otro milagro es que tú veas lo que es la respuesta a tu necesidad. La primera gran necesidad en tu necesidad es oír a Dios. Si tienes un problema en este momento, tú vas a resolver el problema. Estoy totalmente seguro. Alguien más conmigo, dígame, levántese y diga eso es para mí. Yo voy a resolver el problema. Pero antes de resolver el problema, Dios va a hacer un milagro llamado óyeme, llamado escúchame. Si Jesús viene a la tierra y no enseña el Padre Nuestro, yo no estaría predicando esto. Porque les dijo, señores, y ahora les voy a decir cómo entrar en contacto con Él. Y cuando les enseña la oración del Padre Nuestro, estaba en ese momento produciendo un milagro universal en todo tiempo, para todos los tiempos, por medio de una comunicación en medio de una necesidad. Y el pan de cada día, y líbranos del mal. En todas esas necesidades, que venga al Señor, su reino aquí, todas las necesidades que tengamos van a necesitar de un milagro llamado comunicación. Y este hombre lo hizo. Aprende a tener un canal abierto todo el día. Ese es el milagro del poder de Dios. Por eso rodéese de gente de Dios, porque la gente de Dios hace que usted busque hablar con Dios. Escúcheme. Si una persona es de Dios y no te pone en contacto con Dios, revisa primero si quien te habla de Dios. Si yo te predico y no te pongo en contacto con Dios, revisa de qué Dios te estoy predicando. Pero si te sientes satisfecho y no buscas a Dios, yo te insto a que no me escuches a mí y escuches a Dios. Porque si escuchas a Dios, porque me has escuchado a mí, Dios está obrando un milagro en ti. Alguien está entendiendo en el nombre de Jesús. Pero si tú simplemente te satisfaces con lo que has escuchado de mí y no buscas a Dios, estás perdiendo la oportunidad de recibir un milagro y yo tendría que decirte que no estás en lo que a Dios le agrada, solo escuchándome a mí, porque debes escuchar a Dios. Alguien levántese y dele un aplauso al Señor, al único que debemos escuchar, pero Él utiliza a un Isaías, a un Eduardo, a un Jorge, a un Tomás, a un Pablo para ponerte a oír a Dios y tú hablar con Él. Alguien diga amén por esto y dele gracias porque está entendiendo cuál es el verdadero milagro en una necesidad. Segundo milagro. Recuerde el primero, oír a Dios. Segundo milagro, está en el verso 4 y 5, dice: no había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte en 3 días. Podrás subir al templo del Señor. Segundo milagro.
cambiar la voluntad de Dios. Eso es un milagro extraordinario. Eso tiene que suceder por medio de un milagro. Ezequías ora, Dios escucha. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se cambia la voluntad? La oración del rey se basaba en dos pilares importantes. Escúcheme bien esto. Hay gente que busca la voluntad de Dios, pero se le olvida estar en la plataforma, estar en el lugar que produce la voluntad de Dios. Y ese lugar se llama consagración y humildad. Este hombre busca a Dios y le dice: recuerda, Señor, que me he conducido delante de ti con lealtad. Y esa lealtad es una vida consagrada a Dios. Podrá pasar todo lo que tú quieras en la iglesia que tú quieras, con el predicador que tú quieras, con el pastor que a ti se provoque, con el líder que te hayan puesto o te hayan repuesto. Yo no sé qué ha pasado, pero tú tienes que ser leal a Dios. Porque si tú no eres leal a Dios por lo que te pasó con algo, con alguien, realmente estás alejado de los milagros. Los milagros suceden cuando la lealtad es el pilar en el momento de la necesidad. A pesar de busco de ti. ¿Cuántas personas buscarían a Dios y realmente se humillarían y fueran leales cuando le dicen: sabe que a usted le quedan 3 días de vida, 15 días de vida, 2 días de vida, 1 día de vida? Muchos estarían protestando: pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me pasó a mí? Pero esto no es de Dios, esto debe ser del diablo. Claro, por supuesto que la muerte y la enfermedad es del enemigo. Lo que pasa es que Dios lo sabe. Hay una cosa importante y debes tenerla en cuenta, y es que en lugar de refunfuñar, en colombiano refunfuñar significa estar maldiciendo o estar renegando de lo que te está sucediendo, porque a mí, yo que soy recto. Él fue directamente a Dios y dijo: un momento, Señor, aquí en mí hay lealtad. Yo no voy a cambiar tu voluntad, yo voy a mostrar mi lealtad y tú decides si cambias tu voluntad. Yo no voy a cambiar tu voluntad, es mi lealtad la que presento delante de ti, entiéndase bien, para que Dios haga su voluntad y Él pueda cambiarla. ¿Por qué se mueve la voluntad de Dios? Por algo importante, porque la humildad de este hombre, dice, y Ezequías empezó a llorar con amargura. ¿Sabes cuál era la amargura de Ezequías? ¿Qué era la amargura de Ezequías? No seguir agradando a Dios, y eso es humildad. No seguir en el trabajo que Dios le había puesto como rey. Y cuando usted ama lo que hace, cuando usted deja de renegar en lo que está haciendo, cuando usted entiende que a pesar de las dificultades, Dios está con usted, cuando algo sucede, usted dice: Señor, yo quiero seguir siendo el padre, la madre, el trabajador, el dueño. Yo quiero seguirlo siendo. Pero me da amargura no seguirlo siendo, porque en ello Dios ha traído bendición a mi vida. Eso es humildad. La humildad se manifiesta en la necesidad de siempre estar aprendiendo y siempre estar aportando. Cuando hay una persona que llora porque no lo dejan hacer su trabajo, que llora porque no puede estudiar, porque no consiguió el dinero de su matrícula y quiere, eso es humildad, eso es deseo, y eso Dios lo ve, y por eso Dios, cuando lo ve, cambia la situación y pone su verdadera voluntad. No porque la otra no lo fuera, sino porque esta es la que hace que entre Dios y los hombres exista un milagro: la lealtad y la humildad. Pilares fundamentales para producir milagros. Los milagros no se producen prendiendo velas, ni frotando lámparas, ni rascando manos de gatos, ni sacándole la lengua a los pescados. Nada de eso. Cuidado con eso.
la bendición de Dios, la voluntad divina, la bendición eterna, se mueven dos pilares que Jesús representó. ¿Y de qué manera? Lealtad y humildad. Enséñasela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y escúchame bien, que sin lealtad y sin humildad no verás la voluntad de Dios. Verás la voluntad de los hombres. Porque fíjese qué es lo contrario a la lealtad. La traición. Y hay una gran diferencia entre Cristo y Judas. Mientras Cristo era leal al Padre, Judas traicionaba a Jesús. Hay una gran diferencia entre la humildad y la arrogancia, porque la arrogancia busca la egolatría. Entre tanto, la humildad busca la voluntad de Dios. Cuidado, porque hoy la gente, por tener algunos estudios y algunas horas en Google, pierde su humildad. Recuerde que la humildad es la necesidad de seguir aprendiendo para que Dios vaya produciendo un milagro. La oración cambia situaciones inevitables y eso es humildad. Quien ora cambia la historia. Dios no tiene que imponer su voluntad, sea quien sea. Dios no tiene que imponerle la voluntad a nadie. Podemos tocar el corazón de Dios y cambiar lo que parecía incambiable, una determinación de muerte sobre una persona. Y en el nombre de Jesús cambiamos las actas de muerte contra todo ser humano en esta nación y en las naciones. Porque se desprenden espíritus de muerte, decretos de muerte, sonidos de guerra. La muerte pasa por las pandemias, pasa por las leyes, pasa por las egolatrías, por las idolatrías, por los dictadores de la época, por los Nerones de la época. Pasa por ahí el espíritu de muerte a ver a quién agarra. Pero la oración hace que cosas inevitables sean cambiadas. Y Dios está obrando un milagro hoy en esta nación y en las naciones. Y Dios está hoy obrando un milagro en tu corazón. Cosas inevitables, Dios las está cambiando. Y si hay alguien enfermo, Dios está cambiando tu enfermedad por medio de tu humildad y por medio de tu lealtad. Porque a pesar de, estás con Él. Alguien diga amén y den un aplauso. Tercer milagro. Recuerde que por una necesidad se dan 5 milagros. La primera, una necesidad de sanidad produjo el milagro del oír. Una necesidad de sanidad produjo el milagro del cambio de la voluntad. Tercer milagro. Versículo 7. Dice, entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos. Así lo hicieron, luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. La gente busca sanar con lo que sana. Claro, usted dirá, pues, obvio. Sí. Usted no necesita un milagro para decir, me duele la cabeza y tomo un medicamento que hicieron para disminuir la cefalia. Y eso no es un milagro. Pero sanar con lo que no sana, eso sí es un milagro. Y hay personas que le ponen más fe a lo que no sana que sana. Que a lo que realmente Dios está haciendo. ¿Cómo así? Me confundiste. Espérame ahí. Los higos no sanan enfermedades de la piel y menos enfermedades mortales. Sin embargo, el profeta da la orden, la gente obedece y el rey se sana. El higo no sana. ¿Qué va a sanar un higo? Lo que sana es la obediencia. Ve y zambúllete en el estanque y saldrás sano. ¿Y yo por qué? Luego en mi pueblo, en el Nilo, no me puedo bañar y no habrá sanidad. Vete allá al estanque. Porque es que no es el agua estancada o el agua que corre. Es tu obediencia.
Hay gente que dice en la iglesia, allá al frente, allá postrado, ahí es donde me sano. No, ahí no te sanas. Es la obediencia que tú tienes al ir hasta allá que te sana. Es el pastor el que yo creo que cuando él ora me sana. El pastor no sana. Es la obediencia tuya que vas a orar con el pastor. Claro, hay dones de sanidad, por supuesto que sí. Pero es un don de Dios, no es un don del pastor. Yo quiero que entiendas esto. Dios puede pedirnos cosas extrañas, cosas que la lógica humana no entiende, pero si obedecemos seremos bendecidos. Habrán milagros. Escúchame bien, cuando hay necesidades, Dios pide cosas extraordinarias. Dios nos ha pedido cosas que ni siquiera nosotros vamos a entender. ¿Cuántas veces Dios en medio de una gran necesidad nos pide que ofrendamos? Digo, Señor, pero lo que necesito es dinero, no darlo. Pero por eso es que en tu obediencia es que viene la bendición, viene un milagro. Si Jesús no entrega, ¿cómo recibe? Si Jesús no toca, ¿cómo recibe? Si Jesús no va, ¿cómo llega? No es lo que toque, lo que lleve, lo que entregue, sino la obediencia que se tiene con lo que lleve, a donde vaya y lo que entregue. Jesús predicó que la obediencia produce milagros. Por tanto, vayan a las naciones y verán milagros. Entonces la gente dice, no, yo me quedo aquí, porque aquí pueden suceder milagros. No, porque el Señor dijo, vayan. ¿Me estás entendiendo? Hay gente que dice, pero desde aquí se puede. Sí, pero si Dios dijo vayan, pues vaya. También se puede ahí. Si Dios dice que se quede, ¿por qué se mueve? Hoy en día todo es relativo. Lo único que no es relativo es la palabra de Dios. Por eso obedece y verás el poder de Dios. Pero todos tenemos un problema con la obediencia. Y alguien diría por allá atrás, pues la desobediencia, maravilloso, qué inteligencia. Pero el problema de la obediencia no es la desobediencia, eso es lo antagónico. El problema de la obediencia se llama fe. Porque si tú no crees en el que te habla, pues menos vas a hacer lo que él te dice. Y ahí es donde produce Dios un milagro, porque fíjese que a este hombre no le dice de entrada, vaya ponga los higos sobre la llaga, sino hace un proceso de que en medio de una necesidad se produzcan 5 milagros. Primero, el milagro de oír. Segundo, el milagro de cambiar. Tercero, el milagro de sanar. Hay gente que quiere sanarse, pero no quiere cambiarse. Hay gente que quiere sanarse, pero no quiere oír a Dios. Hay gente que quiere seguir, pero no quiere hacer lo que Dios le dice. Ahora, Dios no te dice que hagas algo si Él primero no ve que vas a tener un beneficio. Escucha bien. Los higos que se pusieron en la llaga hicieron que se recuperara la piel de este hombre, que no iba a pasar de 3 días. Es decir, su piel estaba con una situación en donde no podía recuperarse. Entonces la piel no podía responder más a la vida. Iba a morir. Entonces Dios le dice al profeta que preparen higos, y el profeta le dice a otros, mira, Dios le dice al profeta, el profeta le dice a otros, y los otros se lo ponen a Ezequías, y Ezequías se lo deja poner. No es la obediencia de uno, es la obediencia de todos. ¿Alguien está entendiendo? Escúcheme bien. ¿Sabes por qué a veces no se produce un milagro en tu casa? Porque hay unos que sí y otros que no. Porque hay unos que caminan y otros que no se levantan. ¿Sabes por qué no se producen muchas veces los milagros en una nación? Porque el uno dice para acá, el otro dice para allá. Porque el uno dice creo, el otro dice tal vez. Porque la unidad no significa uniformidad. Cuando Dios habló de creer,
no habló que todos hicieran lo mismo. El profeta profetizaba, el otro cortaba los higos, el otro los preparaba y el otro los colocaba y el otro se los dejaba colocar. Todos cumplían una función diferente, todos pensaban diferente. El uno era rey, el otro era profeta, el otro alcanzaba los higos, el otro quién sabe quién era, pero todos obedecieron. Cuando tú le das el mensaje de unidad y de obediencia al grupo, al pueblo, a la familia, al clan, al equipo, como le quieras llamar, al conglomerado, a la sociedad, al tejido social, como le quieras llamar, cuando tú pones a ese equipo todos al objetivo de la obediencia, ahí se producen los milagros. Lo que pasa es que la gente a eso le puso una palabra. La unión hace la fuerza. No, la unión produce milagros. Por eso es fuerte. Cuando están unidos, dicen, no, yo no entiendo, pero vamos a hacerlo. Yo no comprendo, pero si usted se pone a refunfuñar, a no ir, a que yo no quiero, a que yo por qué, a mí por qué empieza la desobediencia y empiezan los problemas. Muchas veces Jesús dijo, allá es imposible hacer milagros, porque los mismos que predican la fe son los que dudan de ella. Oh, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras sabido quién te hubiera hablado. Nadie es profeta en su tierra. ¿Sabes por qué? Porque como es de aquí, yo cómo le voy a creer. Como es mi hermano, yo para qué le voy a obedecer. Cuidado con esto. Cuando Dios ha hablado algo, no importa qué cosa absurda nos ponga a hacer. Si Dios lo dijo, hazlo para que veas el milagro. Obedece a Dios y verás su poder. Y entre más obedezcamos, más fuertes nos hacemos. Quiero que entiendas esto. Darle 15 años más a una persona, sanarla, no era una situación fácil. Cuando Dios interviene en una situación como estas, ellos están entendiendo algo y es que el mismo profeta dice, yo no sé qué va a pasar contigo. Yo te dije lo que Dios me había dicho que te ibas a morir, pero resulta que ahora ha cambiado las cosas antes de salir al patio y cambia el tema porque algo pasó. Y Ezequías entiende, porque el que obedece entiende por qué obedece. ¿Y sabes por qué obedece? Porque ha orado a Dios. Tú no puedes orar y desobedecer después, porque ¿para qué oraste? Cuando oras y obedeces, produces milagros. Cuando oras y dices, escucho y hago lo que Dios dice, estás haciendo una coherencia de tu fe. Pastor, una pregunta. Sí, señor, hágala. Y cuando yo desobedezco tanto, ¿por qué tú dices que el problema es de fe? Porque es que en la medida de que tu fe crezca, tu obediencia es consecuente a tu fe. Cuando tú observas la desobediencia de las personas, es porque su percepción, es decir, su información, no tiene contenidos de Dios. ¿Sabes por qué hoy la gente se ha apartado tanto del concepto de la obediencia? Es más, hay gente que me escucha hablar de obediencia y apaga. Y se va a escuchar al que lo hace reír, al que lo hace cantar, al que lo hace vibrar. Y hágalo también, por supuesto, eso hay que hacerlo. Pero también escuche el que te manda a obedecer, porque si tú obedeces, produces milagros. Si tú te ríes, produces alegría. Si tú saltas, produces euforia y alabanza y gloria. Pero si tú obedeces, produces milagros, saltando y riendo. Este hombre, pues no estaba ni saltando o riendo, estaba llorando y amargamente, pero hizo algo. Y se dejó colocar el higo. No seas rebelde con lo que Dios ha mandado que te pongan a ti. No seas rebelde, no rechaces lo que Dios ha enviado hacia ti. ¿Sabe que con frecuencia Dios me pone a enviarle mensajitos a la gente, conceptos a la gente? Y encuentro a veces respuestas como, un día de estos, claro que lo haré, posiblemente, gracias, déjame la tarjeta, vamos a ver, interesante, gracias. Pero no es un favor para mí, es un mensaje de Dios. Una persona
que predica la palabra se acostumbra a nunca hablar por medio de su palabra. ¿Sabes por qué? Porque esto es un ejercicio que genera carácter. O costumbre, como usted lo quiera llamar, pero yo prefiero llamarlo carácter. Y es que uno después no habla por sí mismo, sino de parte de Dios. Porque es un ejercicio. Y llevo haciéndolo más de 25 años. De manera que yo para ponerme a hablarle a la gente de parte mía no lo hago. Generalmente lo hago si Dios ha puesto algo. De lo contrario me callo. Hay personas con las cuales no hablo hace años porque Dios no tiene nada para ellos, o por lo menos a través mío. Pero usted que está escuchando, así sea por primera vez, es porque Dios tiene algo que yo tengo que decirle, que por eso usted está oyendo. Alguien diga amén. Cuarto milagro. Versículo 6, dice la palabra de Dios: voy a darte 15 años más de vida a ti y a esta ciudad, lo libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Oh, qué tremendo esto. Un milagro que añade 15 veces más lo que tú necesitas. Alguien dígame, levántese y diga: Señor, una necesidad, y tú respondes 15 veces más de lo que yo necesito. Alguien diga amén en el nombre de Jesús. Alguien levántese y diga: Señor, yo tengo una deuda tremenda, y tú vas a responder 15 veces más que mi deuda. No lo creyó. ¿Sí ve que? Ay, qué cosa esta. Usted tiene que levantarse y decir: Señor, yo lo creo, porque si tú me lo hablas es porque lo vas a hacer, pero para que se produzca el milagro lo tengo que creer. Levántese usted y diga: Señor, gracias, porque esa deuda que me atormenta, que me hace mella, que me quita el sueño, que me hace estar irascible, que me hace discutir con la esposa, con el esposo, con el jefe, con la empresa, con los empleados, con los clientes, te tiene desesperado. Dios dice: colócala delante de mí, porque voy a responder 15 veces sobre eso. Ese hombre que está recibiendo esa palabra se va a levantar y va a decir: esos impuestos que yo debo no me alcanzan con la cuenta que yo tengo, con los ingresos que yo recibo, y hay amenazas sobre mi empresa. A alguien le llegó una notificación y Dios dice: 15 veces pagarás, 15 veces tendrás, 15 veces te voy a suplir por una necesidad que tengas. Superarán 15 veces lo que te están cobrando. Tendrás 15 veces más de lo que estás debiendo. En este momento, alguien necesita un milagro para adquirir su vivienda, y Dios va a responder con 15 veces más que tu necesidad. Este hombre iba a morir en 72 horas. Y Dios dijo: un momento, 15 veces más. ¿Por qué? Porque Dios siempre multiplica por 5 cuando hay una necesidad. Por eso 5 milagros por una necesidad. Iba a durar 3 días y Él multiplicó por 5 años y dio 15 años. ¿Alguien está entendiendo las matemáticas de Dios? 3 días de sentencia por 5 milagros que se producen da 15 años de largura de vida. Por esos 5 milagros por una necesidad. No podían ser más. Le da 15 años. Dice: qué bendición tan grande. Cada 3 años se produce un milagro. Por eso cuando Dios añade, es porque Dios se multiplica en tu vida. Escúchame bien, si alguien está con quebrantos de salud, la salud es multiplicada por 15 ahora en el nombre de Jesús.
Si alguien tiene una necesidad financiera, Dios va a multiplicar con 15 la respuesta a esa necesidad en el nombre de Jesús. Si tú tienes una situación compleja y te ha quitado la fuerza, las ganas, los deseos, Dios dará 15 veces más fuerzas que las que tenías cuando tenías 15 años. Alguien diga amén, y se revitalizó y tuvo ahora las fuerzas del búfalo en el nombre de Jesús. Siento que hay personas que se han enfriado, que se han apagado en su fe y que hoy están oyendo con un esfuerzo este mensaje, y quiero decirles, por 15 va la recuperación de tu fe. Va a encender el fuego. Padre, enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego, y ahora multiplícalo por 3 y ahora vienen 15 fuegos sobre ti para levantarte, avivarte, encender la llama que se apagó en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que vuelvas a vivir y vuelvas a estar delante de Dios. Dios está obrando un milagro por 15 en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ezequías no pidió el número de años que quería vivir. Él solo oró por sanidad. Y Dios le dio 15 años más. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros nos miramos en 15 años y alguien diría, uy, pero si Dios estaba haciendo milagros, ¿por qué no pidió más? ¿Por qué no pidió 30, 40 años con salud? ¿Sabes por qué? Porque este hombre estaba gobernando su pueblo y le estaba dando no 15 años de vida, sino 15 años de gobierno. Le estaba dando 15 años de autoridad. Le estaba dando 15 años de respeto, de victorias. No solamente de salud, ni de vida. Es que era el rey. De prosperidad, de botines. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da la salud, te da la riqueza, te da la bendición, te da la familia. Hay gente que dice, pero yo con esta salud, ¿para qué? ¿Sabes que hay gente con deseos de suicidarse? Porque no le salió bien una relación, porque tal vez no saben qué estudiar, porque intentaron 2 veces y se cansaron a los 19 años. ¿Sabes por qué? Porque no hacen con su vida lo que Dios les ha mandado hacer. Cuando Dios estaba multiplicando en este hombre, estaba multiplicando no solamente 15 años de salud, sino 15 años de victoria. ¿De dónde sacas eso, pastor? Pues vamos al 5.º milagro, porque recuerda el 4, multiplica por 15. 5.º milagro. Mira lo que dice el punto 6, la parte B. Y a ti y a esta ciudad, le está hablando de 15 años, los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a mi siervo David. Mira esto. La historia iba a ser muy distinta. Los asirios iban a invadir a Israel. Y obviamente estaban listos. Muere el rey enfermo, invaden, porque no podían invadir mientras el rey viviera, porque el rey tenía la bendición de Dios, porque era un rey correcto delante de Dios, no podían invadirlo. Solamente invadirían si el rey muere. Y al oír que el rey estaba enfermo, ellos dijeron, listo, vamos a invadir, en 3 días invadimos. Pero durante 15 años hubo protección, victoria, libertad, privilegios, milagros todos los días. ¿Sabes qué? Dios en este momento está haciendo un milagro, evitando la invasión de dificultades, de enfermedades, de muertes, de locuras, de divorcios, de dolor, de angustia, de decepción, de frustración, enfermedades mentales,
enfermedades físicas, problemas de esterilidad. Escúcheme bien, Dios está evitando por los próximos 15 años que a ti te invada la pobreza y todo lo anteriormente dicho y descrito. Perdición de tus hijos, desviación de su naturaleza. Dios está protegiendo en este momento. Mira, tú estás escuchando y Dios está proveyendo un milagro. Ay, Señor, yo quisiera saber si hay una señal para saber que lo que está diciendo este hombre es cierto. Escucha bien. Si tú lo estás pensando es porque también lo pensó Ezequías. Le preguntó al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días subiré al templo? Isaías le contestó: el reloj. Mira tu reloj. Es fácil que el sol, le dice, es fácil que la sombra se extienda a 10 peldaños, pero que no vuelva atrás. Es decir, le está diciendo, es natural que el reloj vaya hacia adelante, pero que se devuelva, que todos los relojes se devuelvan, era lo que le estaba diciendo, marcado por el sol. Y sucedió eso. Si Dios tiene que retrasar algo de su recorrido para que tú en este momento digas: Señor, entiendo, vas a entender que en medio de la protección, la bendición y de la prohibición de invasión de planes del enemigo sobre tu casa y sobre tu vida, si necesitas comprobarlo, algo puede retrasarse un poco como señal de que Dios te está diciendo: eso no se iba a retrasar, pero se retrasó. Y puede ser en este momento que tú mires tu reloj y digas: se retrasó esto. O puede ser que tú digas: se retrasó el pedido del domicilio, yo no sé. O puede ser que digas: me retrasé increíblemente. O puede ser lo que Dios quiera hacer para enseñarte que lo que Dios te ha dicho hoy es que en una necesidad Él puede producir 5 milagros. Si tienes algo por retraso, solamente la señal de 5 milagros, porque Dios está obrando en tu vida, está recorriendo tu ser, está prometiendo algo que solamente los que escuchan lo pueden recibir. Y los que lo van a recibir tienen que escuchar. Y es que es un milagro de su voz, es un milagro de su voluntad, es un milagro de su sanidad, es un milagro de la añadidura y la multiplicación, y es un milagro de la protección, la provisión y la evitación de la invasión en el nombre de Jesús. Tu casa no será invadida por las leyes de muerte. Tu nación no será invadida por los rumores de guerra. Tu mente no será invadida de la ansiedad, de la angustia, de la escasez, de la preocupación. Tu corazón y tus arterias no serán invadidas por lo que va a producir un ACV, un infarto. En el nombre de Jesús, tu sanidad está llegando. Tu libertad está llegando, tu protección está llegando. Mira, tu techo se está cubriendo en el nombre de Jesús de protección. Mira, tu lecho se está listando para que tengas el mejor descanso todas las noches y el mejor levantarse todas las madrugadas y las mañanas. Mira, tu mesa está puesta aún delante de tus angustiadores. Hay provisión en este momento generosa de parte del Señor, y hoy se está levantando en este momento una palabra poderosa sobre tu vida, en donde requiere que tú te pongas de pie y alabes al Señor. Estás obrando tú, Señor. Estás obrando en mi vida. Estás obrando en mi ser y en mi existencia. Oh Dios, gracias, porque el primer milagro es que yo pueda orar a ti. Gracias. Mira cómo Dios se pone en contacto contigo y tú con Él. En las lágrimas por tus mejillas, en la humildad y en la lealtad tuya delante de Dios a pesar de lo que pasa.
Levántate ahora y dile a Dios: Padre, tu voluntad es más grande que mi necesidad. Por eso ahora puedes cambiar todo lo que venía adverso a mí, todo lo que venía en contra de mi vida. Tú puedes cambiar los planes de muerte, de enfermedad, de tristeza, de angustia, de soledad, de persecución. Ahora, Señor, estás obrando, Señor, un milagro. Estás obrando otro milagro. Y viene otro milagro, Señor, que la sanidad completa. Ahora, Señor, sobre la cabeza de cada persona empieza a correr una sanidad divina sobre los huesos, los músculos, el área afectada, los órganos vitales se están levantando en sanidad en el nombre de Jesús. Y todo lo que dijo el examen médico será cambiado en el nombre de Jesús. Oh Dios, levántate con poder en este momento y añade, multiplica por 15 todo lo que tengo, Señor, para suplir la necesidad que se me presenta. Vendrán 15 bendiciones sobre cada necesidad en el nombre de Jesús, porque tú multiplicas la provisión en medio de una necesidad. No será para suplirla, será para multiplicar, y te sobrará. Y comieron 5,000 y sobraron 12 cestas llenas. Ahora serán 15 en el nombre de Jesús. Te alabo, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Estás protegiendo. Estás protegiendo nuestra vida. Estás protegiendo nuestros hijos. Estás protegiendo nuestros nietos. Estás protegiendo nuestra familia. Cada esposo, cada esposa que están allí. Pida protección de Dios por su casa, por su hogar, por su esposo, por su esposa, por su familia, por la entrada de su casa. Protección divina, Señor, porque mi casa será el lugar para que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra, porque así es en el cielo, que se producen milagros, que se producen prodigios y que se producen sanidades. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale el aplauso a Él. 5 milagros por una necesidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos llevar la oración a ti. Y gracias por estar con nosotros, Señor. Indudablemente que has estado tú. Gracias, Señor. Amén. No olvides inscribirte y suscribirte aquí en el canal. Cuando lo haces, bendices el ministerio. Cuando lo haces, nos permites conocer de ti y enviarte material importante para que lo podamos compartir, lo podamos construir y podamos alcanzar todo lo que nos hace crecer, todo lo que nos permite Dios llegar a crecer. Eso es para poder alcanzar las grandes bendiciones del Señor. Recuerde que hay 15 bendiciones como un milagro para usted en este día y en este mensaje. Estamos aquí listos porque en minutos el siguiente mensaje aquí en los canales Eduardo Ropart y Casa de David TV. Domingos 8:30 de la mañana y 10:30 de la mañana. No olvide estar siempre sintonizados. Bendiciones a todos. No olvide que por una necesidad Dios responde con 5 milagros. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda.
Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.